No, ningún luto es igual, porque ningún ser humano es igual. Es que muchas veces pensamos que estamos solos, pero todos hemos perdido un ser querido. No te dice, no te dice, yo siento lo que tú sientes, porque es mentira. Nadie siente lo que está sintiendo esa persona. Solo esa persona sabe el dolor que está cargando en su corazón. Bienvenidos al podcast Detox Mental con el consejero Gamaliel Aguado. En este podcast vamos a estar tratando temas que tienen que ver con la salud mental. Te invitamos a que nos sintonices cada 15 días. Bienvenidos a otro episodio más de Detox Mental aquí con el pastor Gamaliel Aguado. Les queremos dar primeramente las gracias por estarnos escuchando estos últimos episodios. Esperemos que hayan sido de bendición y de mucha ayuda para ti. Y pues vamos a seguir con este episodio que se llama Luto y Pérdida, cómo afrontar el dolor. Pastor, eso es un tema que en lo personal a mí me asusta mucho porque pensamos del luto, pérdida, dolor y bueno, pues por lo general yo creo que lo más natural es asociarlo con pues llorar, sufrir, ¿verdad? Pero quería preguntarle primeramente a usted, ¿qué significa lo que es sufrir una pérdida? Sufrir una pérdida. Mira, ahorita respondo a esa pregunta, pero ahorita que comenzaste a introducir este tema, me vino a la mente lo que aprendí de un maestro, de que no nos gusta el dolor al ser humano. Te voy a decir por qué. Bíblicamente, cuando Dios crió al hombre, no lo crió para el dolor, ni la pérdida. El dolor vino como consecuencia del pecado. Y allí Dios dijo a la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos. Por la caída, consecuencias de la caída. Y a Adán, con el sudor de tu frente, sobre todo en estos tiempos de calor, comerás. Ese es bien importante aclarar desde el principio, que Dios no nos hizo al ser humano para el dolor. Por eso a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta el dolor, a nadie nos gusta tener ningún tipo de pérdidas. Por eso, tu pregunta, si me la vuelves a repetir para contestarla. ¿Qué significa sufrir una pérdida? Sufrir una pérdida es una profunda congoja y dolor del ser humano ante la pérdida de alguna cosa o persona. Porque puede haber cosas, por ejemplo, la otra vez yo me angustié mucho porque perdí una navajita. Yeah. Ahora voy a decirte algo. El dolor de menor a mayor tiene que ver mucho con qué tipo de pérdida está sufriendo la persona. Por ejemplo, yo la navajita a una persona que perdió un hijo, perdió un cónyuge. Yeah. O sea, repitiendo la pregunta tuya y dando la contestación, es una congoja profunda ante la pérdida de una cosa o de una persona de acuerdo al apego que tú tienes hacia esa cosa o esa persona. Por ejemplo, les voy a decir muy sincero a todos los que nos están escuchando, yo sí lloré cuando se murió un perrito de mi esposa. Yeah. Y sentí triste porque mi esposa más, porque ella tenía mucho apego. Sí. Entonces, sufre más, le duele más a aquel que tiene más apego hacia esa cosa o hacia esa persona. Sí. Por eso el luto es una congoja, es un dolor que es normal, profundo del ser humano ante la pérdida
de alguna cosa o de alguna persona de acuerdo al apego, al attachment, a la cercanía que tiene hacia esa cosa o hacia esa persona. Wow. Con eso me estaba contestando alguna de las otras preguntas que tenía aquí, porque dice que pues le afecta más a aquellos que están, el apego que uno tiene, ¿verdad? Usted dio, por ejemplo, el perrito, ¿verdad? Y qué fácil es para personas, ¿verdad? Que decir y criticar, ¿verdad? ¿A poco vas a andar llorando un perro, ¿verdad? Pero el luto no deja de ser luto, la pérdida nunca deja de ser pérdida. Y con eso le quería preguntar, ¿todo luto es igual o hay, dígame usted, o hay niveles de luto? No, ningún luto es igual, porque ningún ser humano es igual. Todos tenemos diferente estructura emocional, diferente estado mental, diferente preparación espiritual, diferente, diferente manera de ver las cosas. Por ejemplo, un luto le puede golpear más fuerte a una persona que tiene estados depresivos, por ejemplo, los que son melancólicos, pues les golpea mucho más lo que es un luto. Por eso, ninguna persona, yo no he conocido a ningún miembro de una familia que perdió un papá, una mamá, un hermano, una hermana, que todos hayan pasado y hayan recibido el dolor, el proceso de luto de la misma manera. Es como los que manejan un carro, hay 5 en el carro, hay un accidente y luego cuando pasa el accidente va a la ambulancia y se dan cuenta que uno se fracturó un pie, pero el otro no le pasó nada, muy poquito, una raspadita, el otro casi perdió la vida y el otro está inconsciente. O sea que cada uno sufrió diferente impacto. Y es lo mismo que hace el luto. Cuando una persona, depende de qué tipo de luto sea, se enfrenta hacia eso, cada uno responde de diferente manera. Es muy normal, es muy natural. Por eso es bien importante nunca imponer que tú tienes que pasar este proceso así como yo. Eso sería la peor cosa, porque cada uno pasa su proceso de diferente manera. Sí. Eso es muy necesario que tengamos en cuenta. Sí, porque, o sea, con lo que acaba de decir, o sea, es normal, ¿verdad? Porque hay, como habíamos dicho, se pierden también, hay pérdidas de oportunidades de trabajo, hay pérdidas de materiales, sueños, amistades, ¿verdad? Y la mascota, ¿verdad? Como habíamos mencionado anteriormente. Y todo eso es parte de lo que es la vida, ¿verdad? Es el proceso. Es proceso, es ¿verdad? Proceso. Y duele profundamente, ¿verdad? Duele profundamente. Y quería preguntarle, entonces, ¿es normal, es aceptable? No es algo como que, ay, pues Dios me está castigando, no sé, estoy pagando algo que hice mal. Dígame usted, ¿es normal entonces o estamos siendo de cierta manera castigados por nuestra humanidad? Es normal porque hay que recordar que el versículo más pequeño de toda la Biblia es Juan 11:35. Dice, Jesús lloró. Hay otro versículo en Mateo, Marcos, Lucas, que Jesús unas horas antes de ir a la cruz, Él expresó emociones. Siendo en parte humano y en parte el Hijo de Dios, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué no veláis conmigo? Se sentía solo, se sentía triste. Él sabía expresar sus emociones cuando estaba enojado. Te puedo enseñar, entró un día al templo y expresó emociones de enojo cuando comenzó a limpiar el templo. Se enojó también cuando los niños los comenzaron a retirar. Dijo, dejen los niños venir a mí, no se los impidáis. Y en el caso del Getsemaní, Jesús expresó la tristeza. Dijo, mi alma, en el área del alma, está muy triste hasta la muerte. Te voy a decir por qué. Porque ante la pérdida de un luto, de un ser querido, de una cosa,
hay dos tipos de dolor. Uno es el dolor físico y el otro es el dolor del alma. El dolor físico puede durar menos, pero hay muchos que el proceso de la sanidad de su alma, algunos les lleva 1 año, otros les lleva 2, otros 5. Hay peligro cuando el dolor ese no se procesa bien y se convierte en un dolor crónico. Y allí hay que tener cuidado. Por eso es bien importante aclarar cada aspecto de los que estamos discutiendo y viendo, para que los que nos están escuchando lo puedan poner en práctica y que les sea muy entendible, para cuando ellos pasan algún problema o algo, y recordar que Jesús lloró. Y sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, la pregunta es, entonces, ¿para qué llora? Si yo diría, maten un becerro, ahorita lo resucito. Pero él lloró porque él se movía mucho en compasión, en empatía. Siempre me decía a mi mamá, no hagas leña del palo que está caído. Cuando una mujer, un hombre, un niño pasa una pérdida, la mejor manera no es decirle muchas palabras, sino darle y brindarle compasión, como Jesús. ¿Te imaginas las lágrimas para él, para Marta y María, que empezó a llorar él también? O sea que peló la cebolla con el que estaba llorando. Sintió un poquito y se puso en los zapatos con empatía de lo que estaba pasando. Y recuerda siempre, la empatía tiene que ver con la persona que tiene más empatía, tiene que ver con una parte de nuestro cerebro. La persona con la corteza prefrontal. Persona que tiene más empatía siempre se mueve más en compasión, en misericordia, en gracia, en humildad, porque tiene esa parte de su cerebro más desarrollada. Por eso es muy bien importante tener una mente sana, emociones sanas, porque en la vida todos nos necesitamos. Por eso sí es importante darte permiso de sentir. En cualquier tipo de pérdida. Es un proceso. Es bien natural. Me dijo un maestro una vez a mí. Me dijo que el luto y la pérdida es como un riachuelo. No un río, un riachuelo pequeño, un río pequeño, un arroyito pequeño. Que lleva su cauce. Pero si a ese riachuelo le cae una piedra y le bloquea su cauce, su fluir, su continuidad, el agua se empieza a estancar. Agua estancada crea protozoarios, bacterias, amibas, agua podrida que afectan el arroyo. Es bien importante en el proceso de un luto dejar que el río de sus emociones fluyan, corran, pero que no se estanquen. Porque si se estancan, es ahí donde puede crear problemas de amargura, resentimiento, depresión, tristeza, culpabilidad, enojo. Fue por mi culpa. Si yo lo hubiera cuidado, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué me pasó a mí? Y mejor hubiera hecho aquello, hubiera escuchado al otro. Porque no dejan que el proceso natural tome su cauce y dejar que Dios allí, su gracia, nos ayude para poder cruzar este proceso que es tan importante cruzarlo cada uno de nosotros. Es importante. Impresionante, la verdad, porque sí es muy fácil, ¿verdad? Como personas del otro lado que no están pasando procesos de pérdida o de luto, es muy fácil decir, hombre, ya, ¿verdad? Ya,
o me da, o ay, solo Dios sabe por qué. Perdóname, pero yo no quiero escuchar nada de eso. Yo no quiero escuchar nada de eso. A mí Dios todavía, gracias a Dios que mis papás siguen vivos y todo, pero yo pienso que el día que Dios decida llevárselos, yo nunca quiero dejar de extrañarlos. Nunca, nunca. Y Dios me libre porque de cierta manera siento como que aquellos, por ejemplo, en el caso de usted, ¿verdad? Que su mamá ya partió con el Señor. Usted, dígame, ¿es normal vivir una vida así, se pudiera decir, seguir viviendo con aún el luto, viviendo un cierto luto? Se recuerda siempre el ser querido, se ama siempre al ser querido, lo lleva siempre uno en el corazón del ser querido y se queda uno con lo mejor de la película. No deja uno que un día de luto le robe los 80 años de gozo y de alegría y de plenitud, por ejemplo, que mi mamá nos dio. Entonces yo me quedo con cuando tenía 5 años, cuando tenía buenas memorias, 15, 18, mi mamá allí, pero la vi 30 días en el hospital, aquí fallecer. No me quedo con eso. 30 días a 84 años, mejor me quedo con los 84 años de mejor memoria, de lo mejor de mi mamá. Voy a reconciliar mejor eso y a relacionarme mejor con eso y saber que volvió a renacer y volvió a cobrar vida mi mamá, porque un día pues yo sé que tengo esa esperanza que la voy a volver a ver. Sí, ¿verdad? Por eso sí se recuerda, pero ya el dolor no es el mismo. El dolor se va procesando. Pero sí se recuerda y a veces le da a uno tristeza, a veces le da a uno melancolía, que tiene uno sus momentos. Pero sí se recuerda, porque es un ser querido, así como una cosa es como los dedos de una mano, cuando se te fractura un dedo y luego te lo cortan, siempre vas a ver tu mano que te falta un dedo ahí. Ya no es la misma. Ya no. Entonces, tengo que aprender a vivir con los otros 4 dedos y a saber, pero siempre que me veo la mano me va a recordar. Oh, aquí me faltó mi dedo. Entonces, así es cuando uno pierde un ser querido. Yo conocí una historia de una mujer que no podía pasar un luto, una pérdida, y le dijo a su maestro, ¿cómo puedo hacerle yo para cruzar esta pérdida? No he podido superar esto. Y le dijo, mira, le dijo el maestro, te voy a dejar una tarea este día. Ve aquí, toda esta colonia, y todos los vecinos que tú puedas preguntarles que si han perdido un ser querido. Un tío, una tía, un sobrino, un amigo, una amiga. Y dice, y después vienes y platicamos. Y cuando ella fue, dijo, ¿cómo te fue? Dijo, no hay nadie, no conozca a nadie que no haya perdido un ser querido. Un abuelo, una abuelita, un tío, un primo, un sobrino. Y dijo, eso me ayudó mucho, dijo esa persona. Y dijo, sí, es que muchas veces pensamos que estamos solos, pero todos hemos perdido un ser querido, sea una familia un miembro de la familia extendida, sea un sobrino, sea alguien muy cercano a nosotros. Por ejemplo, mi esposa perdió una de sus mejores amigas con la que creció toda la vida y yo vi que le dolió mucho. Es proceso, es natural, pero todos hemos perdido algo en la vida. Sí. Algo en la vida. Y eso nos ayuda mucho para no creer que estamos solos. Dígame usted, como seres humanos y como seguidores de Cristo, ¿qué es lo que necesitamos entender sobre el luto? Lo que necesitamos entender sobre el luto es que nosotros, a diferencia de aquellos que no lo conocen, pues tenemos la presencia de Dios. Y sobre todo, la presencia del Espíritu Santo. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Me gusta mucho su nombre, el que nos consuela. Y si yo me voy, no estén tristes, no tengan miedo,
es necesario que yo vaya y haga lugar para ustedes. Porque si yo no me fuere, no habría lugar para ustedes, pero tengo que ir para hacer lugar para ustedes. Pero no los voy a dejar solos ni huérfanos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todos los días. Y los va a consolar, les va a hablar, les va a susurrar, los va a dar confort, les va a dar consuelo. Y hay veces va a llorar con ustedes. Y toda lágrima que ustedes arrojen ante una pérdida, dice, ninguna de ellas va a estar desperdiciada. Dice, las voy a tomar en la redoma y un día te los voy a devolver con esperanza viva, con fortaleza viva. Ahorita que me hiciste esa pregunta me saltó a mi mente el Salmo 84, cuando David dijo, lo andaba buscando su hijo Absalón para matarlo. Él escribió el Salmo 84, pero hay un versículo que dice, cruzando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. La palabra allí es cruzando el valle de Beca. Beca era como un basurero, era el paso donde tenían que venir 3 veces al año a la casa de Dios, pero tenían que cruzar por ese valle. Todos vamos a cruzar pérdidas, lutos en la vida. No estamos exentos dolor, pero Él sí, como dice allí ese Salmo 84, dice, dichoso el hombre o la mujer que en ti confía. Bienaventurado el hombre o la mujer que en ti confía. Eso es bien importante para nosotros, tener una conciencia, lo que es, la otra vez les enseñé, el Coram Deo, conscientes de que su presencia siempre está con nosotros y nos rodea su amor, su gracia y su gloria, que Él nunca nos va a dejar. Llora con nosotros, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, tiene paciencia con nosotros, nos caemos, nos vuelve a levantar, nos socorre con su amor. Y por eso David decía, ay, nomás 3 veces al año voy a la casa de Dios. Decía, cuán hermoso es estar en tu casa. Yo desearía estar siempre dentro de ella, que 1000 fuera de ella. Por eso en su presencia, en su casa, con Dios, nosotros tenemos esa esperanza viva que Dios nos va a dar consuelo. Como tú me hiciste la pregunta, como a mí, mira, mi papá ya falleció, mi mamá ya falleció y mi hermano mayor ya falleció. Los 3 fallecieron. ¿Me dolió? Sí. Pero Dios me ayudó, y a mi esposa también, su papá falleció y su mamá falleció, su mejor amiga falleció, y ahorita tiene un primo que está agonizando en Nueva York. Es parte de la vida. Pero nosotros tenemos esa seguridad y esa esperanza viva que en el luto y en el dolor, que es un proceso, Kate, este es un proceso, los que están escuchando, porque el primer etapa cuando uno pierde algo en la vida es el shock. Ese puede durar 1, 2 días o hasta 2 semanas. Como decir, no puede pasar. Estoy soñando. Pero no, ¿por qué me pasó a mí? Y eso no. Y luego viene la negación. No. Esto no me puede pasar. Y después de eso, ¿sabes qué viene? La ira, el enojo. ¿Sabes qué es? Tirarle la culpa a alguien. Es que fue por la culpa de aquello, es por mi culpa, es que yo no me cuidé, es que yo no lo cuidé, es que yo hubiera hecho la ira. Y allí es lo más peligroso, porque allí es donde muchos se quedan estancados y produce amargura, resentimiento, culpabilidad, y produce también miedo y mucha tristeza. Eso me preocupa más
que muchos se quedan estancados en la tercera fase, en la fase de la ira. Y eso necesitamos dejar que el río fluya para pasar a la última fase, que es la fase de la aceptación. Es cuando uno tiene que aceptar que el pasado así pasó en el pasado, y aceptar y reconciliar el pasado, y aceptar el presente, y aceptar nuestro futuro, y vivir un día a la vez, y vivir un presente, y dejar que el río fluya, y dejar que la gracia de Dios esté con nosotros, para poder nosotros, ¿sabes una cosa? Tener lo que le llamamos en terapia de consejería, tener un crecimiento y un desarrollo sano que te va a impactar positivamente a través de ese proceso del luto y la pérdida. Ese es un crecimiento sano. El dolor te ayuda, el proceso te ayuda, con su ayuda, con su gracia y su misericordia. Eso es bien importante. Ahorita acaba de mencionar los 5 etapas del duelo. Entonces sí son verdad. Dijo, Sí. la primera era el ¿qué? El shock. Ajá, ¿y la segunda? La segunda es la negación, Ok. que casi son similares, pero shock y negación. En la práctica, shock es como dijo usted, no, esto no me puede pasar a mí, no. Estoy soñando y te levantas y no, pero ¿cómo? No, esto no es verdad. No, está con vida, está vivo aquí, no lo perdí, no, lo escuchan, lo sienten, es el shock. Puede dar un día, 2 días o 2 semanas. Dijo después de ahí la negación, ¿verdad? ¿Y después? El tirarle la culpa a alguien, la ira. Okay. Ese es el problema. Buscar un culpable. ¿Quieres culpable? No, ¿sabes qué? Fui yo. Y tirarme yo la culpa, se la tiro a mi cónyuge, al otro, mi tío, mi mamá, aquellos, al pastor, aquellos. No, tirarle la culpa a alguien. Entonces eso necesitamos allí tener cuidado, porque ahí muchos se quedan, como dije, el riachuelo. Algo cayó en el río de tus emociones y no permites que tomen su cauce. Y empiezan a generar bacteria, amargura, resentimiento. ¿Sabes por qué? Porque el luto y pérdida deja un gran vacío. Y si ese vacío no se llena de Dios, lo queremos llenar con ira, amargura, resentimiento, rencor, tristeza, miedo. Porque luto y pérdida dejan un vacío que lo tenemos que llenar con Dios para llegar a la aceptación. La aceptación de que eso pasó y aceptar en el presente, que aquí estamos ya en el presente. Eso es bien necesario, cruzar ese proceso. Después de la ira, ¿cuál es la otra etapa? La cuarta, ¿qué sería? Después la aceptación. ¿O esos son las 5? Sí, hay otros que ponen como 5, pero sí. Hasta con 3 se puede describir bien este proceso. ¿Y se manifiestan estas etapas de manera ordenada o son así? No, ordenada porque es el shock primero. Okay. Y luego es la negación. Y la negación pues va a producir lo que te digo, ira, culpabilidad, enojo con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Sí, yeah. ¿Por qué Dios? ¿Y cómo Dios? Sí. A ver, pastor, ¿dónde está Dios? Y yo le pedí a Dios. A mí mi gente me ha dicho así. Sí. Pero está en la etapa. Y si no deja que su río fluya, va a crear amargura y resentimiento. Crónico. Wow. Y no llega a la etapa final, que es la etapa de la aceptación. De relacionarse bien con esa pérdida, con ese luto, con ese dolor, que es la etapa del crecimiento, del desarrollo, ¿sí? Ante esa pérdida. Wow. Que le quería preguntar, ¿cuáles son los aciertos y errores al atravesar el luto y la pérdida? A ver, ¿existe una forma correcta de enfrentar el luto o pérdida? No existe una forma correcta.
Lo que sí existe una forma correcta es que la gracia de Dios, el amor y su misericordia, que Él es perfecto, dice la Biblia que la multiforme gracia de Dios, la palabra multiforma en el griego quiere decir multiformas, diferentes maneras, multifacéticas maneras de Dios en nuestras vidas. Si perdiste un ser querido, si perdiste un perrito, si perdiste un carro, si perdiste un dedo, si perdiste el trabajo, si perdiste un matrimonio, si perdiste una casa, Dios tiene multiformas, muchas maneras para poder sanar nuestras vidas. Y eso sí es perfecto. Y eso sí, Dios nos rescata del hoyo y del polvo nuestras vidas y nos corona de favores y nos vuelve a levantar como el crisol para volver a salir una vez más hacia adelante. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Le quería preguntar, ¿cuáles son los sí y no a lidiar con personas que están atravesando luto y pérdida? Seguido vemos que la gente tiene buenas intenciones, ¿verdad? De decir, ánimo, tú puedes, echarle ganas, ¿verdad? Habrá otras oportunidades, vamos a decir, con el trabajo, o, ¿verdad? Puedes conseguirte otro perrito o qué sé yo, ¿verdad? Aunque sean como le decía antes, aunque la intención sea buena, a lo mejor pues no es como le estaba diciendo hace rato, no es lo que una persona necesita escuchar en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a las personas que estén pasando por lutos o pérdidas? Pero de manera sana, de manera que, ¿verdad? que les de verdad les podamos ayudar. Mira, yo aprendí hace tiempo la diferencia entre lo que es un abrazo físico y un abrazo emocional. La mayoría de personas ante una pérdida, lo que más necesitan es un abrazo emocional. Un abrazo emocional es un yo te escucho, yo estoy aquí, yo soy un safety place for you, soy un lugar seguro. Una persona que es segura en la vida tiene dos ingredientes. Es una persona llena de gracia y llena de verdad. Pero primero te aplica la gracia. Primero te da el abrazo emocional. Primero llora contigo. Primero te escucha. No te dice nada. No te dice, yo siento lo que tú sientes, porque es mentira. Nadie siente lo que está sintiendo esa persona. Solo esa persona sabe el dolor que está cargando en su corazón. Decía mi mamá, solamente la cuchara sabe los asientos que están adentro de la olla. Y entonces el abrazo emocional es aquí estoy yo te escucho, cuenta conmigo, voy a orar por ti, no te preocupes, gracias a Dios, Dios va a estar contigo. Pero no decirle, ya deja de llorar, no decirle, es que te falta fe. Te voy a decir una cosa, una palabra que sea verdad, pero mal dicha sin gracia, hace más daño que el daño que trae la persona. Por eso la Biblia dice que nuestra palabra sea sazonada con gracia y que sea sazonada con sal para dar gracia a los oyentes. Necesitamos mucho la gracia de Dios en esos momentos. Yo he atendido muchas personas. Conozco un caso aquí que perdió un hijo de 15 y 16 años. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo llegué al hospital y la madre me agarraba de mi camisa y Dios me dijo, no tienes palabras, escúchala y llora con ella. Y yo empecé a orar, nada más, a clamar en el Espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu habla misterios que muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. Y yo comencé a nada más escucharla, y aunque dijera, y Dios, y esto, no digas nada, tú no sabes nada, y Dios no se asusta con eso, para nada. Dios para mí tiene un consultorio allí arriba que dice, consultorio de quejas. Él no se asusta. Le digo un día a Jonás, ¿estás enojado, Jonás? Digo, mucho. Y como que yo digo, ay, ya me asustaste. No,
Dios conoce nuestra condición. Dios sabe de qué estamos hechos. Y Dios sabe cuál es nuestro tope, nuestros límites, nuestra estructura, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad. Él nos conoce mejor que nadie. Y el único que nos puede consolar es Dios, pero gente madura. Por eso Gálatas capítulo 6 dice, cuando alguno vea a uno de sus hermanos que tuvo una pérdida, un luto, un error, algún pecado, dice, vosotros los espirituales, restaurarle. Solo los maduros restauran. Solo los espirituales restauran. Solo gente íntegra, gente balanceada, equilibrada. Gente que te escucha, no nada más que te dice. Porque somos bien remedieros. Y siempre tenemos la solución. Alguien se corta y todos te dicen el remedio de la tía Chona, de la tía Pancha y de la tía... Sí. Pero ¿sabes qué? A veces hay que escucharlos. Hay que orar por ellos. Hay veces que hay que darles ese abrazo emocional. Es el contacto emocional. Yo estoy aquí. Yo voy a orar por ti. No te preocupes. No estás sola. Vamos a salir bien. Aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no vas a temer mal alguno. Dales palabras de aliento así. Eso es lo que necesita más la gente hoy en día. No es que te falta fe. Sí. No es que... lo confundimos más a las personas. En la práctica, ¿cómo se miraría eso, pastor? Por ejemplo, sí, a veces las palabras, pero como había dicho usted también, o sea, simplemente estar ahí escuchando. Es lo más, sobre todo los primeros días. Sí. Sobre todo los primeros. Y si esa persona se está estancando su riachuelo, porque se puede volver crónico en la etapa de la ira, y que no sé, es que si yo hubiera estado no hubiera pasado eso, es que si lo hubiéramos cuidado así, lo hubieran llevado al doctor allá, no se hubiera muerto, es que acá, es que el perrito, pues es que tú lo dejaste salir, pero es que yo qué. Entonces te voy a decir una cosa, en la etapa de la ira es la que me preocupa más a mí, porque muchos ahí se quedan estancados, y el riachuelo de emociones de su alma, lo que es el dolor del alma es el dolor ontológico. El dolor del alma, la congoja del alma. Es donde produce bacteria, amibas. Te voy a mencionar 3. Amargura, resentimiento. Y luego te lleva a la tristeza. Y luego te lleva al miedo y a la preocupación. Tienes que dejar que el río lleve su cauce para llegar a la aceptación. Y en la aceptación, como te dije, produce 2 cosas. Desarrollo y crecimiento, ¿no? Postraumático. Así se llama. Crecimiento postraumático. Después del trauma postraumático hay un crecimiento y hay un desarrollo para poder madurar, para poder crecer y saber que Dios está con nosotros. Eso es bien importante. ¿Cuáles son algunas evidencias, pastor, de que una persona sí ha crecido después de pasar un proceso? ¿Cómo es la persona más? ¿Nos volvemos, no sé, más empáticos, más serviciales? ¿O cuáles son las evidencias de ello? Las evidencias se ven que cuando esa persona ante una pérdida comienza a hablar de su ser querido, de memorias y de una manera más natural, de una manera que llora, pero ya no lloraba como antes. ¿Sí me explico? Cuestiona, pero ya no cuestiona como antes, sino que empieza a aceptar. Sí, no, ¿sabes qué? Pero sí, pero Dios está conmigo y sí me duele, pero gracias a Dios que el dolor físico ya se me quitó. Pero el dolor del alma, el dolor, como le llaman, el dolor del alma es el dolor ontológico. Dios me lo está restaurando. Me está quitando la culpa, me está quitando los miedos, la depresión, me está quitando las dudas, me está quitando las preguntas. Y estoy llegando, aunque no pueda entender todo, descansando en la gracia, el amor, la misericordia, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no entienda todo, pero yo sé que Dios está conmigo. Ahorita estamos viviendo en unos tiempos, pastor, pues muy tenebrosos, ¿verdad? Y
estamos escuchando muchas personas que a lo mejor están perdiendo trabajo, a lo mejor incluso pues pérdidas de seres queridos, ¿verdad? Que es familias divididas y tanto estrés y tanto trauma que estamos viviendo en un tiempo parece que eso está en el ambiente donde quiera que vayamos. ¿Qué es lo que le pudiera usted decir a una persona que está sufriendo con este dolor de pérdida o luto? Algunos, no sé, tres tips prácticos para animarles a lo mejor y guiarlos durante, ¿verdad?, esta etapa que es muy difícil. ¿Qué le pudiera decir a una persona así? Lo que le pudiera decir a una persona así, que está pasando estos pérdidas, como tú dices, de trabajo, de ciudadanía, de deportación, de escuela, de loans, de alguna relación, etcétera, etcétera, es lo siguiente. Yo aprendí de un maestro muy bueno que dijo, la vida de uno es como una cajita de sorpresas. Tú te duermes hoy a las 8, 9 o 10 de la noche con tu río Kate calmado. Te vas a descansar, estás bien. Y como la vida es una cajita de sorpresas, en la mañana te levantas, pero sientes como que tienes un granito en aquí o aquí, y te ves en el espejo, tu ojo se inflamó. Y luego vas al doctor y te dice, estás a punto de que te dé un derrame cerebral, o estás con un tumor en tu hígado, o estás con esto o estás con aquello. La vida es una cajita de sorpresas. Te duermes con tu río calmado y te levantas con tu río revuelto. Pero tú no escuchaste la historia, porque eres maestra, del flautista de Melín. El flautista de Melín era un flautista que tenía un circo. Y cierta ocasión ya no iba la gente. Y dijo, ¿cómo puedo yo volver a traer la gente al circo? Entonces en el pueblito había un río. Y se fue el flautista y hizo una bicicleta, pero con una rueda. No sé si has visto esos que montan con los dos pedales y se ponen arriba de la rueda, pero no tiene manubrios, no tiene asientos, sino que ellos van arriba de la rueda, ¿sí? Entonces, lanza una cuerda de un lado de la ribera del río al otro lado de la ribera del río y la amarra de un árbol a otro árbol y se sube con su rueda de bicicleta en el hombro y la coloca en la cuerda y se siente arriba con su flauta y va atravesando por la cuerda del río y toda la gente decían, vengan a ver al flautista de Melín. Y casi estaba todo el pueblo allí. Y le decían, se va a caer. Y cruzó hasta el otro lado, voltea la rueda, cruza este lado. Y todos le aplauden. Y comenzó a levantar mucho dinero. Y entonces dijo, ¿quién quiere subir conmigo aquí? Nadie. Había un niño de 7 años. Dijo, yo. Pero ¿cómo? Y el papá de ese niño. Y lo subió al niño. ¿Y qué crees? Estaba todo, un pánico, una corazonada que tenían, algo tremendo. Estaba la gente como se les subía la presión, el estrés, les quería uno dar taquicardia, y que cómo no, y que se va a caer. Cruzó, se paró en medio con la bicicleta y el niño montado aquí. Y el agua fuerte, crecida por abajo, corriendo. Cruzó hasta el otro lado y vino hasta este otro lado con el niño salvo. Y la pregunta era, le aplaudieron, le preguntaron al niño, pero pues no te dio miedo, no te dio pánico, ¿por qué te atreviste? Dice, no, porque él es mi papá. Y mi papá ha cruzado todos los ríos de la vida, chicos, grandes, crecientes, pantanosos, y mi papá nunca se ha caído. Mi palabra
para los que nos están viendo es que tu papá Dios, Padre de misericordia, defensor de los huérfanos, consolador del débil, ha cruzado el río que estás cruzando tú. No importa si es caudaloso, no importa si es lodoso, no importa si lleva mucha corriente, ante una noticia que te dijo el médico o ante alguna pérdida, tu Padre te puede llevar en sus brazos porque tú no puedes. Él es el que va a manejarte hasta el otro lado y volverte a traer. Esa es mi palabra para ti. Que Dios es el único que puede cruzar el río de tu vida, el que estás cruzando ante esa pérdida, ese luto y ese dolor. Dios es el único que ha cruzado todos los ríos del ser humano, habidos y por haber, de recesión, de dolor, de muerte, de separación, de luto. No hay nada que usted me pueda mencionar, de acuerdo al corazón de Dios, que nuestro Padre Dios no haya cruzado con nosotros y a través de nosotros y a pesar de nosotros. Dios nos ama y Él está aquí para ayudarte y decirte: súbete, porque tú no puedes solo cruzarlo. Yo lo voy a cruzar contigo. Esa sería la mejor palabra que yo le puedo decir. Porque yo me he cruzado vez tras vez y yo le digo: yo no puedo. Y Él me dice: yo sí puedo. Yo no sé, yo sí sé. Yo no tengo, yo sí tengo. Yo soy pequeño, yo soy grande. Yo soy muy débil, yo soy fuerte. Yo soy limitado, yo soy ilimitado. Yo soy finito, yo soy infinito. Yo no soy poderoso, yo soy Dios todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda enmendar, sanar, curar, arreglar, procesar y sacarte de cualquier situación de pérdida, de luto, de dolor, de enfermedad y de cualquier diagnóstico médico. Porque un diagnóstico no es un pronóstico. Dios tiene pronósticos reservados para ti. Y hoy te dice: yo soy el que puedo llevarte en mis brazos hasta el otro lado. Aunque tu río esté caudaloso y con mucha corriente y lodoso, no te vas a ahogar. Porque aunque pases por las aguas conmigo, las aguas no te ahogarán. Alguien me dijo: pastor, pero yo no sé nadar. Le dije: tú estuviste 9 meses en el agua, en el vientre de tu madre, y no te ahogaste. Y no sabías nadar. Dijo: sí. Estabas 9 meses en el vientre de tu madre, en el agua, y nunca te ahogaste. ¿Cuánto más ahora con la ayuda de Dios? No. Él nos puede llevar hasta el otro lado. Él nos puede llevar. Dios, sí. Wow, pastor. Le haría más preguntas, pero yo creo que con lo que nos acaba de compartir fue más que suficiente. Yo creo que es medicina y refrigerio pues a nosotros, ¿verdad? A nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. Y pues gracias por compartir esta Gracias sabiduría, Dios, sí. pastor, porque sí se necesita. Y más que nada recordar que Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios que no entiende, ¿verdad? Dice la palabra que cercano está Jehová al quebrantado de corazón. Y más que nada recordar que pues Dios está con nosotros en cada, como nos compartió también en la prédica de Coram Deo. Dios está siempre con nosotros, a la vista de Dios, ¿verdad? Y cara a cara con Dios. Y pues gracias, pastor. Quiero darle gracias por este consejo, esta sabiduría que nos impartió. ¿Y qué le parece, pastor, si nos hace una oración ya para terminar este episodio de luto y pérdida? Sí, con mucho gusto. Gracias por todos los que nos siguen semana tras semana, o cuando lo repitan 1 o 2, 3 veces. Entre más veas una enseñanza, se te quedan mejor los conceptos. Sí. Acuérdense que este es un proceso, el luto es un proceso,
La pérdida es un proceso, hay que cruzar el proceso, el dolor es natural, el proceso es natural, pero recuérdate lo que dice el dicho, mañana oscura, tarde segura. Y dice un versículo de la Biblia, dice, por la noche será el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Y recuerden aquellos que están pasando, que tienen personas, amigos, familiares con pérdidas, con luto, que han perdido algo, un trabajo, una casa. Si el palo está caído, no hagan leña del palo que está caído. Oren, escúchenlo, denle palabras de empatía, palabras de gracia, de misericordia, de compasión, palabras que edifican. Escúchenlos y que Dios los use para que sean un paño de lágrimas, un hombro donde ellos puedan reclinar su cabeza. Padre, te doy gracias por todos los que nos están escuchando en este tema tan profundo que es el luto y la pérdida. Señor, sabemos que contigo no hay nada que no podamos atravesar. Y sabemos, Padre, que tú nunca nos vas a dejar solos. Tú has dicho en tu palabra, yo estoy con ustedes todos los días, el día malo, el día bueno, el día nublado, el día de pérdida. Yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del siglo. En el nombre de Jesús, yo te pido que levantes al caído, al que está triste, y que lo ayudes al que está atorado en la etapa de la ira, con dudas, con preguntas. Ayúdalo para que su río de emociones pueda seguir su cauce y pueda llegar a la etapa de la aceptación con tu ayuda. Los bendecimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de estos medios. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues ya, gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos para la próxima. Que Dios los siga bendiciendo.